Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. En los últimos tiempos, varios de los medios venezolanos rabiosamente antichavistas han moderado su discurso en una estrategia por ganar la credibilidad perdida. En esta misma línea, el reportaje Los Guardianes de Chávez, producido por los canales 4 y CNN+, realiza una clara apología de un supuesto centrismo político en Venezuela, de un talante de diálogo y tolerancia alejado de los extremos de izquierda y derecha. En el centro está lo que quiere paz, lo que quiere justicia, lo que quiere concertación, diálogo, tranquilidad. La reflexión del general Rivero marca el final de nuestro viaje por la Venezuela armada. El programa habla de que ha tratado de acercarse a alguna de las minorías armadas de ambos bandos. Son una minoría los que de uno y otro lado tiran de esta cuerda a punto de partirse. Hemos querido conocer a algunas de esas minorías armadas. Sin embargo, bandas de extrema derecha o de sicarios pagados por terratenientes ni son mencionados en el vídeo. Las minorías armadas del reportaje son de un solo bando. Este diálogo nacional que supuestamente defiende el programa ignora la práctica política en estos últimos años de la oposición, de los medios de comunicación privados y del gran poder económico de Venezuela, quienes, en defensa de sus intereses, han negado cualquier diálogo con el gobierno, han organizado un golpe de Estado, planes de magnicidio y numerosos episodios de guerra económica. Pero el programa trata de convencernos de que existe una posibilidad de diálogo plural en Venezuela, representado curiosamente por dos factores de la oposición antichavista. Uno, un medio de comunicación privado, Televen, con quien la cadena de Prisa ha producido este programa y al que presenta como garante de la pluralidad porque, de manera marginal y en franca minoría, da voz a una diputada chavista. Se llama Entre Periodistas, un espacio de debate de la cadena Televen. Ustedes tienen aquí posiblemente el único programa de televisión periodístico donde oposición y chavismo comparten. Sí. Otro de los supuestos garantes del diálogo nacional es Óscar Ocariz, alcalde de Sucre, uno de los candidatos de la derecha venezolana, del que el programa hace una apología abierta. El alcalde de Petare es este joven, Carlos Ocariz. Dice que se ha ganado a la gente porque se ha dejado de tanta política y tanta polarización y se ha ocupado de las soluciones. Por eso el discurso centrista de Ocariz resulta hasta chocante. De los dos lados hay polarización, es decir, en los dos lados es radical, mejor dicho. Es curioso que se presente como moderado a un dirigente de Primero Justicia, partido que participó intensamente en el intento de golpe de Estado de 2002. Tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y finalmente tiene que renunciar el Presidente de la República. La propaganda del modelo de libertad de prensa y pluralismo informativo que supuestamente garantizan los grandes medios privados, como la cadena 4, se repite una y otra vez a lo largo del programa. Yo tengo televisión para mostrar dos visiones o rechazarlo, porque tengo un medio que me ofrece una cosa y tengo otro medio que me ofrece otra y otra distinta. Y yo desde mi libertad, como me están socializando porque me están bombardeando con información, yo recibo la información que quiero y la que no la desprecio. El problema es cuando alguien no me lanza información para que yo la filtre, sino que me impone información y me dice, esta es la verdad oficial y no existe otra verdad fuera de esta. Esta pluralidad informativa no existe en el mundo, donde los medios son controlados por el gran capital privado que excluye informaciones y opiniones que pongan en cuestión el modelo capitalista. Pero tal como hemos demostrado, tampoco es practicada por el programa ni por los medios de comunicación privados de Venezuela, en su inmensa mayoría antigubernamentales. Pero el programa, mintiendo descaradamente, llega a afirmar que Chávez controla los medios de Venezuela. Esto es absolutamente falso. En Venezuela existen más de 90 periódicos, unas 60 televisiones y más de 500 radioemisoras, que en su inmensa mayoría ofrecen información y opiniones contrarias al gobierno. Es cierto que en los últimos años se han creado varios medios públicos y que se han multiplicado los medios comunitarios no estatales, espacios ambos donde se plasma información sobre la política social gubernamental y donde tiene espacio la izquierda venezolana. Pero frente a los grandes medios privados de oposición, siguen ocupando una parte minoritaria del espectro mediático. Esta visión caricaturizada del pluralismo se extiende también en el programa al concepto de democracia.
Uno de los contertulios lo confiesa finalmente: la única democracia posible es la democracia liberal. Que no me intente convencer de que eso es un modelo democrático de democracia liberal, porque le diré, no lo es, tan sencillo como que no lo es. En este ámbito hay que señalar que frente a la imagen de autoritarismo político que transmiten los medios, Venezuela ha ensayado figuras de democracia participativa desconocidas en el mundo, como los consejos comunales, que dan poder directo a las comunidades, mientras la democracia liberal que propagandiza el profesor otorga todo el poder de las decisiones a una élite empresarial que nadie ha elegido. Este mismo contertulio favorable a la democracia liberal, que recordemos, trabaja para la Fundación CIDOB, presidida por el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, se destapa políticamente al hacer una poco sutil legitimación de la intervención de Estados Unidos en Irak en base a un supuesto peligro a su soberanía. El problema es que cuando tú ves a los reservistas, y seguro que habéis visto reservistas en Bagdad, porque Estados Unidos manda muchos reservistas a Bagdad a líneas que no sean calientes, el problema es que Venezuela, ¿a dónde? ¿Cuál es la amenaza para Venezuela? ¿Contra quién se está armando Venezuela? ¿Qué país está poniendo en peligro la soberanía venezolana? No sabemos si estas palabras produjeron alguna sacudida interna al director del programa, John Sistiaga, quien en 2003 vio morir en Irak a su compañero el cámara José Couso por el disparo de un tanque de las tropas de ocupación de Estados Unidos. Lo último que te esperas es que el peligro vaya a venir de los tanques de Estados Unidos, afirmaba John Sistiaga tras aquel suceso, otorgando la legitimidad de fuego amigo a los asesinos de su compañero. Hoy, él y su compañero David Beriaín practican el periodismo crítico, es decir, aquel que respeta a invasores y poderosos para demonizar a quienes en todo el mundo y de múltiples formas les hacen frente.